Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, me alegré muchísimo en Cristo de que ahora por fin pudierais expresar el interés que sentís por mí. Siempre lo había sentido, pero os faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso. Yo he aprendido a arreglarme en toda circunstancia. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo, la hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. Vosotros, los filipenses, sabéis además que, desde que salí de Macedonia y empecé a predicar el Evangelio, ninguna iglesia aparte de vosotros me abrió una cuenta de haber y debe. Ya a Tesalónica me mandasteis más de una vez un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos, busco que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Este es mi recibo, por todo y por más todavía. Estoy plenamente pagado al recibir lo que me mandáis con Epafrodito. Es un incienso perfumado, un sacrificio aceptable que agrada a Dios. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor, dichoso quien teme al Señor, dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Su corazón está seguro sin temor. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo: Vosotros presumís de observantes delante de la gente, pero Dios os conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No podéis servir a Dios y al dinero. Esto nos dice el día de hoy nuestro Señor. Y cuánta razón tiene. No podemos estar divididos sin caer enfermos. No podemos pretender tener en el primer lugar de nuestro corazón a Dios y, no sé, al trabajo, los negocios. No se puede, porque al final esto impediría que estemos al 100%
en un mismo lugar. Impediría que realmente tengamos, por ejemplo, fe en las circunstancias difíciles. Impediría que seamos felices, porque esta división, que al final es una división artificial, nos va a cobrar factura, y como no tenemos identidad, no hay una base sólida en nuestro corazón, pues fracasaremos y nos sentiremos los más desdichados. ¿Qué es lo que Jesús quiere decirnos con esto? En primer lugar, que en el primer lugar del corazón solamente cabe alguien, solo cabe Dios. Y solamente cabe Dios porque es el que le corresponde ese lugar, porque Él es nuestro creador. Mas sin embargo, esto no quiere decir que entonces todos los católicos, todos los cristianos, y sobre todo vosotros los laicos, entonces no podáis, por ejemplo, tener negocios, empresas, estar en lugares donde pues, haya competencias, intereses, donde pueda estar en juego la salud del alma. No quiere decir esto. Al final estamos aquí en el mundo, vivimos en el mundo, pero tenemos que vivir teniendo claro que no somos del mundo. Nuestra morada eterna es el cielo, es la presencia de Dios, y por lo tanto se puede estar. Podéis tener vuestros negocios, vuestras empresas, vuestro trabajo, que es lo que os mantiene, pero siempre sabiendo cuál es la función de todo católico, de todo cristiano, que es ser levadura, ser sal y luz del mundo, ser una persona que se mantiene recta y que no cae en la corrupción del pecado o de la situación. ¿Y cómo lograr esto? Porque al final la oferta está ahí siempre. Y muchas veces es tan tentadora pensar que si no puede pasar nada aquí con que me gane unos centavos, con que me gane unos euros más, si total es para alimentar a la familia. No podemos caer en esa actitud. Recordemos lo de ayer, el fin no justifica los medios. Para no caer en esta situación y mantenernos firmes, tenemos que tener, en primer lugar, una teoría buena, una formación excelente de nuestra fe. Y eso pasa por ser responsables y tener un poco más de conocimiento, por ejemplo, leyendo la doctrina de la Iglesia, los documentos de los papas, de los obispos. Y de esa manera vamos fortaleciendo nuestra fe, por lo menos tiene una buena teoría. Además, que debemos de tener claro que no somos los fundadores del cristianismo, el fundador es Cristo, es Dios. Y no podemos interpelar y no podemos decir, bueno, pero aquí quizás se equivocó o quizá aquí en esta otra situación puedo modificarlo y acomodarlo a mi antojo y ponerlo de una manera que no sea tan exigente. No podemos tener esa actitud. Una buena formación, leamos los documentos de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, tengamos claro que el único fundador de esta Iglesia es Cristo, y Él es Dios, y todo lo que Él nos pide es para nuestro bien. Y luego la vida espiritual. Tenemos que tener vida de oración, si confiamos en Dios. La oración que se manifiesta en un diálogo, en la que hablamos con Dios, nos desahogamos, pero que también le escuchamos. También tenemos humildad para dejar que Él entre en nuestro corazón, y ante las circunstancias podamos entender qué es lo que quiere Dios que aprendamos. En lugar de tener muy presente el por qué pasa esto o aquello, preguntarnos ¿para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí con esta circunstancia? O sentirnos interpelados cuando escuchamos las Sagradas Escrituras, o cuando hay una persona que nos estima y nos da un buen consejo. La oración siempre es también saber escuchar. Y eso fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza en Dios. Participar de los sacramentos con humildad. Y una cosa muy importante, ser prudentes.
ser prudentes en todo momento, tener prudencia hasta en nuestro tiempo, de no dedicar más tiempo, por ejemplo, al trabajo y descuidar a Dios, de no dedicar más tiempo al trabajo y descuidar a la familia. Hay que ser prudentes, hay que saber poner a Dios en el primer lugar de nuestro corazón para que todo lo demás tenga una sana protección en nuestra vida y en nuestra respuesta de agradecimiento a Dios. Por último, todos sabemos que Dios nos premia y nos da tantas cosas a lo largo de nuestra vida, pero somos administradores que tendremos que rendir cuenta. Y si somos fieles, si sabemos corresponder a Dios a través de nuestros hermanos, a través de aquellas personas que están a nuestro lado, porque ayudamos, porque practicamos la caridad, Dios, que todo lo ve, también nos recompensará. Seamos siempre solidarios para con los demás, porque en muchas ocasiones, pues quizá no tienes muchísimo, pero hay otras personas que tienen menos. Hay que saber ser generosos. Pidamos a Dios que nos ayude a ser prudentes para que este amor que tenemos a Dios, la fe que profesamos con la boca, la llevemos a la práctica, la reflejemos con nuestras actitudes. Tengamos, por lo tanto, siempre necesidad de fortalecer nuestra fe a través de la lectura, a través de nuestra formación espiritual, leyendo aquello que el magisterio de la Iglesia nos proporciona. Es para nuestro bien. Y que siempre que practiquemos y recibamos los sacramentos, sea con una humildad grande para que sea Dios quien nos transforme. Todo esto, con mucha prudencia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que comportarnos como verdaderos discípulos de Cristo. Que el Señor nos ayude. Que así sea.